coger mandos para hacer la votación, porque todos los residentes que participen en la votación, el que más aciertos tenga de todos los casos clínicos, entra en el sorteo de 3 becas para un curso congreso de la SERAM, siempre que esté inscrito en la SERAM. Entonces, recordad que es interesante votar. Y empezamos con el primer caso. El caso corre a cargo de María Ibnul Khatib, residente del Hospital Puerta de Hierro. Es el caso de una mujer de 72 años que acude al servicio de urgencias por dolor, escozor, lagrimeo, secreciones y sensación de cuerpo extraño en el ojo izquierdo de 8 días de evolución. La analítica fue normal y a la exploración oftalmológica del ojo izquierdo se objetiva proptosis, eritema y tumefacción. La palpación orbitaria fue dolorosa y no fluctuante. La motilidad intrínseca era normal y la motilidad extrínseca presenta restricción en todos los movimientos oculares y diplopia asociada. El fondo de ojo fue normal. Se le solicitó un TAC craneal urgente con el diagnóstico de presunción de celulitis orbitaria. Este es el TAC de cráneo sin contraste y tenemos un corte axial y un corte coronal centrados en la región orbitaria. Pregunta número 1. ¿Cuál de los siguientes enunciados es el correcto? 1. Aumento de partes blandas preceptales, aumento de tamaño de la glándula lacrimal, aumento de tamaño del músculo recto lateral y trabeculación de la grasa intraconal, condicionando proptosis ocular izquierda. 2. Asimetría de la glándula lacrimal, siendo de mayor tamaño en el lado izquierdo, sin claros signos de proptosis ocular. 3. Cambios inflamatorios en la grasa extraconal con efecto de masa y proptosis que asocia a absceso subperióstico hipodenso. Hallazgos compatibles con celulitis orbitaria. 4. Engrosamiento fusiforme del músculo recto lateral izquierdo que no respeta la inserción del globo ocular. Hallazgo sugestivo de oftalmopatía tiroidea. Ya podéis contestar. La respuesta correcta es la 1. Vemos que tiene aumento de partes blandas preceptales, el aumento de tamaño de la glándula lacrimal y del músculo recto lateral, que se ve mejor en el corte, en la reconstrucción coronal, y de la trabeculación de la grasa intraconal, condicionando una proptosis ocular izquierda. Se dio como primera posibilidad una celulitis postseptal y como diagnóstico menos probable un pseudotumor orbitario. El juicio clínico fue de celulitis postseptal. Se le administró antibioterapia intravenosa y después de 3 días la evolución fue escasa y persistía la clínica, por lo que se le hizo una resonancia craneal. Se realiza una resonancia craneal. Aquí tenemos las imágenes más representativas, que serían un corte axial T1, un corte axial T2, axial T1, saturación grasa con contraste, el estir axial, y en coronal T1 con saturación grasa y con contraste. En la región orbitaria izquierda vemos proptosis, y en el corte axial T1 y en T2 vemos que está aumentado de tamaño el músculo recto lateral y la glándula lacrimal, que después con el contraste se ve que realzan. En cuanto a los cambios inflamatorios, especialmente en la grasa intraconal, vemos que hay hiperseñal en estir y realce con el contraste, y a nivel intraconal, realce de la grasa retrovulvar y de forma lineal fina en la vaina del nervio óptico. Se le puso al paciente tratamiento con corticoides a dosis plena, obteniendo una respuesta completa.
Pregunta número 2. Ante estos hallazgos, ¿cuál es el diagnóstico de sospecha? 1. Rhabdomiosarcoma orbitario. 2. Pseudotumor orbitario. 3. Oftalmopatía tiroidea, orbitopatía de Graves. 4. Sarcoidosis. ¿Ya podéis contestar? Y la respuesta correcta es el pseudotumor orbitario. El pseudotumor orbitario es un infiltrado inflamatorio no granulomatoso de localización variable en la órbita. Es la causa más frecuente de exoftalmos unilateral y si es bilateral hay que sospechar que esté asociado a una enfermedad sistémica, como puede ser una vasculitis. La forma de presentación miocítica es la más frecuente y se presenta como una afectación de la musculatura extrínseca de la órbita, sobre todo de los rectos inferiores y laterales. Otras formas de presentación son la dacryoadenitis, que junto con la miocítica son las más frecuentes, y después está la masa retrovulvar mal definida, las formas infiltrativas difusas e incluso la extensión intracraneal. La clínica suele ser de restricción de la movilidad ocular, quemosis, edema palpebral y dolor. Los hallazgos característicos en la resonancia son de hipointensidad en T1 y en T2, junto con intenso realce tras la administración de gadolinio. El diagnóstico diferencial principalmente es con patología infecciosa y tumoral, linfoma y metástasis, y el hallazgo más característico es la respuesta completa a corticoides, que hay que tener en cuenta que también existe una forma crónica menos frecuente que asocia fibrosis progresiva y tiene menor respuesta a corticoides. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María. No sé si nuestra ponente Begoña quiere matizar algo, hacer algún comentario o pasamos al siguiente caso. Venga, pues vamos al siguiente caso. Va a estar presentado por Ernesto García Santana del Hospital Ramón y Cajal con el título Diplopia rápidamente progresiva. Buenas tardes. Efectivamente soy Ernesto y voy a presentar este caso, que trata de una mujer de 54 años, tiroidectomizada, con diplopia que ha progresado en las últimas semanas. Y se decidió hacer un escáner de entrada y estas son las imágenes. Las dejo unos segundos para que las valoren, que después vendrá la pregunta. Y ahora la pregunta es, ¿qué hallazgos podemos encontrar? 1, un engrosamiento exclusivo del vientre del músculo recto medial. 2, un adelgazamiento del fascículo óptico. 3, una leve trabeculación de la grasa orbitaria. 4, infiltración grasa de los músculos extraoculares. O 5, un tendón engrosado del músculo oblicuo superior. Bueno, ¿la respuesta correcta? Pues no. La verdad es que era una pregunta un poco trampa. Sí, efectivamente hay una trabeculación de la grasa que la podemos observar en esta región de aquí, y el engrosamiento del músculo recto medial no es exclusivo del vientre muscular. Esto se aprecia mejor en esta imagen, en la cual este área, la grasa intraconal y extraconal, digamos medial, está trabeculada, tiene una señal un poquito más elevada, una densidad un poco más elevada que la grasa intraconal lateral, y el músculo está engrosado tanto en su vientre como en la inserción tendinosa. ¿Y cuál es la cierta una vez establecidos estos hallazgos? Estos hallazgos sugieren oftalmopatía tiroidea que puede aparecer tras la tiroidectomía, una resonancia magnética con consecuencias morfológicas y postcontraste sería un posible siguiente paso. ¿Estaría recomendada la biopsia inmediata o la PET-TC es específica para el diagnóstico diferencial entre metástasis y radiomiosarcoma?
Bueno, esta era más facilita. Efectivamente, la prueba, o sea, el paso siguiente diagnóstico de imagen lógico es hacerle una resonancia magnética. Los hallazgos no parecen estar en relación, por lo que hemos, bueno, lo que ha comentado la ponente principal, con una oftalmopatía tiroidea, hacer una biopsia de entrada de forma inmediata igual es un poco agresivo, y la PET-CT normalmente no suele ser muy específica, sobre todo para el diagnóstico de esta metástasis o radiomiosarcoma. De todas formas, el engrosamiento no es precisamente nodular, en el caso de la metástasis no sería muy probable, y el radiomiosarcoma de una edad pediátrica, así que tampoco lo sospecharíamos. Entonces se realizó una resonancia magnética, y de la cual tenemos imágenes transversales y coronales en T1 con contraste y saturación de la grasa, T1 con contraste sin saturación de la grasa y T2. Las dejo también un momentito para que las puedan analizar. Y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la correcta? La homogeneidad en T1 y del realce y la señal en T2 son hallazgos inespecíficos, aunque relevantes. Ante los hallazgos, algunos autores recomendarían realizar una PET-CT con 18-fluorodesoxiglucosa. Y el realce difuso de la musculatura extraocular es patológico e indicativo de enfermedad sistémica inflamatoria. Y el 4, la 1 y la 2 son correctas. Bueno. Vale, efectivamente, en este caso, como ya veremos seguidamente, la homogeneidad de la señal en las secuencias de esta resonancia es importante, es relevante para el estudio de la patología, pero no es específica. En cuanto al realce difuso de la musculatura extraocular es perfectamente normal. De hecho, la musculatura extraocular suele realzar de forma intensa una vez administrado gadolinio. Entonces, última pregunta. ¿Cuál es la falsa respecto a la afectación tendinosa? ¿Su afectación es típica del pseudotumor inflamatorio? ¿Es infrecuente en la oftalmopatía tiroidea? ¿Permite descartar la oftalmopatía tiroidea? Y la última, rara vez está presente en la patología tumoral. Bueno, sí. Efectivamente, permite descartar la oftalmopatía tiroidea. Es una aseveración un tanto rotunda y es la falsa en este caso. Es verdad que es muy infrecuente en la oftalmopatía tiroidea, pero a veces se puede observar. Entonces, vamos a ver un poquito de clínicas. En la evolución del paciente, el estudio inicial de imagen se completó también con un estudio analítico, en el cual se identificó una elevación del nivel de IgG4 en sangre y eosinofilia de forma incidental. Tras el tratamiento corticoideo hubo una buena respuesta y una evolución favorable. En pocos meses ya la paciente no refería la diplopia, aunque en las pruebas de imagen tardó un poco más, hasta los 3 años, en normalizar la morfología del músculo. En conjunto, los hallazgos radiológicos y analíticos, junto con una buena respuesta a los corticoides, permitieron establecer el diagnóstico de enfermedad relacionada con IgG4. Entonces, voy a hablar un poquito de la enfermedad de IgG4. Es una enfermedad sistémica, como ya hemos visto, en la que se produce un acúmulo de IgG4 con células plasmáticas y linfocitos, la IgG4 suele estar elevada en sangre, y secundaria a este acúmulo se produce una inflamación y una fibrosis secundaria. Suele ser más frecuente en varones añosos y tiene una excelente respuesta a corticoides, que, como hemos visto, se puede considerar un criterio diagnóstico. En la órbita, la primera afectación es la de acroadenitis, que normalmente suele ser bilateral y está frecuentemente asociada a afectación de las glándulas salivales. Además, en segundo lugar, estaríamos en el espectro
de la inflamación orbitaria idiopática no es exactamente lo mismo, porque tiene una causa específica, que sería un patrón más subagudo y menos frecuente, y afecta principalmente a la musculatura extraocular, sobre todo al lateral, pero en este caso fue al medial. La paquimeningitis y la extensión perineural también se han descrito en esa entidad. Es importante hablar de tener claro, como ya se ha comentado, que la densidad y la intensidad de señal en las pruebas de imagen es inespecífica. No hay criterios diagnósticos claros en imagen para poder diagnosticarla. Suele ser un aumento de partes blandas, suele ser isointenso en T1, hipointenso en T2, más cuanto más fibrosis haya, y tener un realce homogéneo. Es relativamente importante lo que hacíamos antes referencia, la homogeneidad de la señal entre 1 y entre 2, porque tanto hiperintensidades entre 1 nos sugerirían infiltración grasa, como hiperintensidades entre 2 nos sugerirían depósitos de mucopolisacáridos, de lo cual nos iría a favor de otro tipo de entidades, y por eso es relevante, aunque no específico, la homogeneidad. Y esta es la bibliografía, ¿verdad? No, esa paciente debutó simplemente con esa diplopia. No, al final se le hizo biopsia, al final. O sea, con la IgG4 ya elevada en sangre, la verdad es que ya iban los oftalmólogos. No es específica, pero los oftalmólogos indicaron, o sea, guiaron el estudio hacia eso. Sí, le hicieron biopsia. Lo que pasa es que en el momento inmediato, antes de la resonancia, no se le hizo. Que tampoco, no sé si hasta qué punto estaría indicado hacer una biopsia antes de la resonancia por la posibilidad de que haya restos hemáticos y pueda artefactar, no sé hasta qué punto. Pero en este caso, la paciente debutó con la diplopia, según los oftalmólogos, una proptosis, aunque yo por más vueltas que le di al escáner no vi proptosis, y no se le hizo un estudio también pancreático, anestesia abdominal, no había tampoco alteraciones, ni alteraciones analíticas a otro nivel. O sea, fue solamente afectación orbitaria. Lo que sí que dicen es que en la IG4 generalmente no tienen limitación para los movimientos oculares, ¿no? Y en el pseudotumor sí que suele haber limitación, ¿no? Vale, pues nada, era eso. Gracias. Realmente este caso lo hemos escogido un poco para plantear diagnósticos diferenciales, ¿no? Es imposible llegar al diagnóstico de una enfermedad por IG4 con la técnica de imagen, es necesario siempre la realización de biopsia, ¿no? Lo que sí que quería que quedase claro es que, en principio, el primer diagnóstico a pensar era una minositis idiopática, no es una afectación típicamente unilateral, estaba afectado solo un músculo y podía encuadrarse dentro y existían cambios inflamatorios adyacentes, ¿no? El primer diagnóstico a pensar debería haber sido ese. Es verdad que cuando las dos entidades, tanto la inmunoglobulina G4, o sea, la enfermedad por IG4, como la miositis idiopática, deberían responder al tratamiento con corticoides, ¿no? En este caso no sabemos si respondió exactamente o no a la dosis adecuada de corticoides. Y en el momento, de todas formas, que se sospeche una enfermedad inflamatoria idiopática, el oftalmólogo pone en marcha una batería de pruebas, que es lo que hemos dicho, una historia clínica, o sea, empieza con un montón de historia clínica, pruebas de laboratorio, que van a ser muchas de ellas específicas, y van en busca también de una enfermedad por inmunoglobulina G4, ¿no? Entonces, es difícil llegar al diagnóstico de esta entidad, pero al final siempre, como decimos, es necesaria la biopsia, ¿no? Los hallazgos de imagen no son específicos. Bueno, muchas gracias. Pasamos a continuación con el tercer caso, que lo va a presentar Lucía Gómez Pimpollo García, del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda. Hola, buenas tardes. Soy Lucía Gómez, del Hospital Puerta de Hierro. Vale, pues os presento este caso, que es un varón de 40 años que acudió a urgencias por segunda vez por inflamación periorbitaria de un mes de evolución, que había sido tratado con antibiótico tópico y oral sin mejoría. A la exploración física mostraba restricción a los movimientos oculares en el ojo derecho sin dolor.
Ante la sospecha de una celulitis orbitaria con afectación retrovulvar, se solicitó un TAC de cráneo sin contraste. Este es el TAC axial, una reconstrucción coronal y unas medidas. Esta es la pregunta número 1, señale la falsa. Opción 1, existe afectación inflamatoria de la piel y tejido celular periorbitario derechos con afectación de la grasa intra y extraconal. Opción 2, masa de partes blandas en el cuadrante superior externo de la órbita derecha en íntimo contacto con la glándula lacrimal, que envuelve a los músculos recto lateral y superior y elevador del párpado. Opción 3, existe proptosis ocular derecha. Opción 4, existe erosión ósea que indica agresividad local. Pues la opción correcta, o la falsa, mejor dicho, es la 4, aunque no tenemos una ventana ósea, pero vemos que el hueso está respetado. Se realiza una resonancia para completar el estudio y tenemos un T2 coronal, un T1 con contraste y una difusión. La pregunta número 2, señale la falsa. Opción 1, existe lesión expansiva bien delimitada en cuadrante superexterno de la órbita derecha, sin identificar la glándula lagrimal, que engloba los músculos recto lateral y superior. Opción 2, existe realce marcado tras la administración de contraste intravenoso. Opción 3, hiperseñal en T2 en tejido celular subcutáneo periorbitario con leve realce tras la administración de contraste intravenoso. Opción 4, muestra marcada restricción en el estudio de difusión. Como vemos, en el estudio de difusión hay simplemente una leve hiperseñal, no muestra gran restricción. La lesión fue biopsiada. Bueno, no, espérate. Pregunta número 3. Ante los hallazgos observados, ¿cuál de las siguientes opciones no incluirían el diagnóstico diferencial? Opción 1, linfoma orbitario. Opción 2, orbitopatía por IgG4. Opción 3, pseudotumor inflamatorio. Opción 4, glioma del nervio óptico. En la opción 4, el glioma del nervio óptico sería una lesión puramente intraconal. Como os decía, la lesión fue biopsiada, el resultado fue de linfoma orbitario. Es la neoplasia maligna intraorbitaria más frecuente en adultos. La mayoría de ellos son linfoma no-Hodgkin de células B asociados a mucosas y se ha observado que existe una asociación con infección por Chlamydia psittaci. La presentación clínica típica va a ser una masa orbitaria palpable en el cuadrante superior externo, indolora, aunque en algunos pacientes va a asociar cambios inflamatorios como edema, eritema y dolor. Va a asociar también exoftalmos y diplopia con alteración de los movimientos oculares. Para el diagnóstico va a ser necesaria la biopsia, ya que en los procesos linfoproliferativos van a incluir un amplio espectro de enfermedades, desde la hiperplasia linfoide al linfoma como tal. Y van a ser necesarios estudios inmunohistoquímicos y moleculares para diferenciar unos de otros. El tratamiento también va a depender de esto, va a poder ser radioterapia o quimioterapia o con o sin resección local. Como os he dicho también que se asociaba a infección por Chlamydia psittaci, se está viendo que también existe respuesta al tratamiento con antibiótico. Los hallazgos radiológicos van a ser en el TAC sin contraste una masa homogénea, bien delimitada, que va a ser levemente hiperdensa con respecto a la musculatura. Tras la administración de contraste va a tener un realce similar de la musculatura y en la resonancia va a ser hipointenso en T1, hiperintenso en T2, con un realce homogéneo tras la administración de contraste y en la difusión va a ser marcadamente hiperintenso con restricción. Esto, como habéis visto en nuestro caso, no era así porque en nuestro caso se trataba de un linfoma de bajo grado, por lo que va a ser variable según el grado histológico. Este es nuestro paciente pretratamiento y tras la administración de rituximab vemos que la lesión ha disminuido
de tamaño. Este es otro paciente de nuestro hospital, que era un linfoma de alto grado, que tenía afectación intra y extraconal, y tras el tratamiento con rituximab y radioterapia vemos que esa lesión pues, ha disminuido de tamaño. En el diagnóstico diferencial vamos a tener las metástasis que van a afectar a cualquier estructura de la órbita y van a tener una apariencia variable en función del tumor primario. Este caso es una metástasis ósea con afectación intraorbitaria de un leomiosarcoma uterino. También vamos a tener el pseudotumor inflamatorio, que va a tener mayor afectación de la grasa, la orbitopatía por IgG4, que va a ser, como hemos dicho, la gran simuladora, y va a poder tener un aspecto similar al del pseudotumor inflamatorio. La diferencia va a ser que va a haber un aumento de células plasmáticas, tanto en suero como en la biopsia. Otra lesión es la criadenitis, que va a cursar con dolor y se va a ver hiperintensa en T2 y como es hipercelular puede restringir en difusión. Y por último, los tumores de la glándula lagrimal, que van a ser predominantemente hiperintensos en T2. El adenoma pleomorfo va a ser una lesión más homogénea y va a producir remodulación ósea, mientras que el carcinoma adenoide quístico va a ser una lesión más heterogénea, que es este caso, y va a producir erosión ósea. Para concluir, el linfoma orbitario se va a presentar como una masa indolora en el cuadrante supraexterno de la órbita y puede asociar cambios inflamatorios con exoftalmos y dipopia. En el TAC craneal se va a ver una masa bien delimitada con real central de administración de contraste, y en la resonancia va a ser hipointenso en T1, hiperintenso en T2, con un realce homogéneo tras la administración de contraste y con restricción en la difusión, aunque va a depender del grado histológico. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien? Buenas tardes, mi nombre es Ariana del Rosario y soy R2 del Hospital Universitario de Móstoles. Y les muestro este caso de un varón de 31 años con antecedentes de retraso mental, crisis epilépticas, insuficiencia mitral leve, sinusitis de repetición, que se presenta con clínica de inicio reciente de fiebre, dolor ocular izquierdo, pérdida aguda de visión, edema palpebral y quemosis. Y en la analítica se encuentra leucocitosis, neutrofilia y PCR aumentada. ¿Qué hallazgos se observan en las imágenes mostradas? 1. Proptosis izquierda con afectación de la glándula lagrimal y del músculo recto lateral. 2. Afectación periorbitaria izquierda y posectal extraconal con ocupación de senos paranasales. 3. Exoftalmos bilateral, engrosamiento de la musculatura extrínseca ocular respetando su segmento insercional anterior. 4. Proctosis izquierda, afectación periorbitaria y posectal intraconal y ocupación de senos paranasales. O 5. Afectación intraorbitaria izquierda con alteración predominante de la señal del nervio óptico y de la grasa adyacente. Ya podéis contestar. La respuesta correcta es la 4 y, como vemos, efectivamente, si trazamos una línea desde, entre las apófisis cigomáticas, se observa protrusión del globo ocular izquierdo por delante de dicha línea. En el corte axial de la imagen que se encuentra en el centro
se observa en la secuencia T2 con saturación grasa no solo una alteración de la señal, sino un aumento de las partes blandas periorbitarias izquierdas, y además en la región retrovulvar se observa también alteración de la intensidad de señal, lo que corresponde con lo enunciado en la pregunta como el número 4. Y además en el corte coronal de la secuencia T2 con saturación grasa se observa, y también en la axial, se observa cómo se encuentran ocupados los senos paranasales, tanto los maxilares como las encías etmoidales. En estas otras imágenes se observan los siguientes hallazgos en sección D. 1. Colección subcoroidea en el globo ocular izquierdo con restricción en secuencia de difusión. 2. Aumento anormal de la intensidad de señal del humor vítreo en el globo ocular izquierdo en secuencia FLAIR. 3. Acceso subperióstico. 4. Engrosamiento y realce patológico ubioescleral y de la grasa episcleral. O 5. Realce de la vaina del nervio óptico. ¿Ya podéis contestar? Muy bien, la respuesta correcta es la 3. Y vemos como en la secuencia de difusión se observa en el polo posterior del globo ocular izquierdo una imagen con hiperseñal, con morfología de semiluna, que corresponde en la secuencia que tenemos T2, cómo se corresponde con una imagen que es más bien con una hiposeñal en esta zona y que probablemente se correlacione con el espacio subcoroideo. Y esto es lo que se denuncia como colección subcoroidea en el primer inciso. Luego, en la secuencia FLAIR se puede observar una alteración asimétrica de la señal del globo ocular izquierdo en relación con el humor vítreo que se encuentra en esta localización. Y en la secuencia T1 con saturación grasa, tras la administración de gadolinio, se observa cómo existe un realce y un engrosamiento ubioescleral. Vemos cómo se encuentra la coroides en el polo posterior del globo ocular y también en el polo anterior vemos los cuerpos ciliares que también se muestran engrosados y con realce. Además, existe afectación de la grasa epiescleral y de la vaina del nervio óptico izquierdo. De los siguientes enunciados, ¿cuál incluye todos los hallazgos visualizados? 1. Neuritis del nervio óptico. 2. Panoftalmitis. 3. Celulitis intraconal. 4. Celulitis preceptal y retrovulvar asociado a endoftalmitis con colección subcoroidea, epiescleritis y perineuritis. O 5. Endoftalmitis con colección subcoroidea, epiescleritis, celulitis retrovulvar y perineuritis. ¿Podéis contestar? Muy bien, la respuesta correcta es la 4. Vemos cómo existe, como habíamos dicho, la afectación de las partes blandas periorbitarias, también en la región retrovulvar, y el aumento de la señal del humor vítreo que se corresponde con la endoftalmitis, así como la colección subcoroidea que se veía sobre todo en la secuencia de difusión, y la afectación de la grasa periescleral y además de la vaina del nervio óptico, lo que se expresa como perineuritis en este enunciado. Continuamos. Y tras el ingreso, además de la clínica referida, se añaden los siguientes síntomas. Síntomas respiratorios, y se realiza una radiografía de tórax al paciente observándose una opacidad pulmonar en el lóbulo superior derecho. Se refiere además la aparición de una erupción cutánea con vesículas en situación peribucal y se refiere además en la historia clínica de deterioro del estado general. Con toda la información de la que dispone, ¿cuál sería su diagnóstico más probable? 1. Toxocariosis ocular. 2. Sinusopatía complicada con afectación ocular probablemente debido a neumococo. 3. Granulomatosis con poliangeitis necrotizante con afectación ocular.
4. Retinitis por citomegalovirus. 5. Pseudotumor orbitario. O 6. Metástasis orbitaria de un linfoma no Hodgkin. ¿Podéis contestar? Pues la respuesta correcta es la 2 y aunque todas estas patologías pueden producir hallazgos similares en las pruebas de imagen, pues no es muy inusual que produzcan afectación del humor vítreo. En el caso del enunciado número 1, la toxocariosis ocular no suele cursar con un cuadro agudo de infección y en la analítica pues, lo que se suele encontrar es eosinofilia al ser una enfermedad parasitaria. En el caso de la granulomatosis con poliangeitis necrotizante, la granulomatosis de Wegener, pues no existía la afectación pulmonar con cavitaciones ni erosiones óseas nasales sobre todo. Es cierto que había sinusopatía que podía dar lugar a dudas y luego tampoco existía antecedentes de afectación renal como glomerulonefritis o algo indicativo de este tipo de patología. En el caso de la retinitis por citomegalovirus, pues no se trata solamente en nuestro caso de una retinitis, pero además el citomegalovirus suele producir infecciones en pacientes muy inmunodeprimidos, que no es nuestro caso. El pseudotumor orbitario es un diagnóstico que siempre tenemos que tener presente, pero no suele acompañarse de clínica infecciosa, de fiebre y además es un diagnóstico de exclusión. Mientras que las metástasis orbitarias de un linfoma no Hodgkin, a pesar de que son las afectaciones tumorales de las más frecuentes orbitarias en el adulto, pues producirían una afectación nodular o engrosamientos nodulares con realce así de esta manera, nodular o tras la administración de contraste, que no lo vemos en nuestras pruebas de imágenes. ¿Por qué pensamos que es un neumococo? Vamos a recordar. Nuestro paciente presentaba leucocitosis con neutrofilia, que es indicativo de una infección bacteriana. Presentaba claramente hallazgos de sinusopatía en las pruebas, en las primeras imágenes que hemos visto de resonancia magnética. Luego, síntomas de infección aguda, fiebre y síntomas respiratorios, tras los cuales se les realizó una radiografía de tórax en la que se observó una opacidad en el lóbulo superior derecho que probablemente en el contexto clínico correspondiese a una neumonía, y la afectación peribucal, que era vesiculosa, pues podría corresponder en este contexto a la reactivación de un herpes simple labial, que es frecuente asociado a las infecciones por neumococo. Por tanto, pues pensamos que sea una sinusopatía complicada con afectación ocular y probablemente debido a este microorganismo. La siguiente pregunta es, entre las posibles complicaciones de esta patología, ¿cuál se ha presentado en este caso? 1. Trombosis del seno cavernoso izquierdo. 2. Meningitis. 3. Fístula carótido cavernosa. O 4. Oclusión de la vena oftálmica superior izquierda. ¿Podéis responder? Pues es la respuesta número 2 la correcta. Lo que vemos es en la secuencia FLAIR, como no se anula el líquido cefalorraquídeo en los surcos cerebrales. Vemos aquí, bueno, pues cuesta un poco, pero es sutil, pero se observa cómo presenta hiperseñal. Y descartamos las otras posibilidades porque, como veis, en las secuencias que tenemos T1 con saturación grasa y contraste intravenoso, podemos observar los senos cavernosos y la vena oftálmica superior izquierda, pues más o menos simétricas, o sea, no existen asimetrías significativas y luego no tienen defectos de represión. Tampoco se observan afectación de la musculatura extraocular, que bueno, sería sugestivo también de este tipo de complicaciones. Deciros que a este paciente se le realizaron hemocultivos y punción lumbar que resultó positivo para Streptococcus pneumoniae. Y bueno, sobre la endoftalmitis, es una infección dentro del globo ocular que involucra al vitrio, al humor acuoso o a ambos. En este último caso, pues se conoce como panoftalmitis. Entre las causas
pues pueden ser exógenas o endógenas. Las exógenas, sobre todo asociadas a traumatismos o cirugía ocular, mientras que las endógenas están muy relacionadas con la sinusitis, que la diseminación sería por vía hematógena o también a través de dehiscencias óseas. En cuanto a la etiología, pues suele ser de origen bacteriano, aunque en pacientes inmunodeprimidos pues puede ser también micótico por bacterias oportunistas y también parasitario. En cuanto a los hallazgos en las pruebas de imágenes, pues en la enfermedad precoz, pues tanto en el TAC como en la resonancia podríamos encontrar un engrosamiento de las capas del globo ocular, así como alteración, en el caso del TAC, una hiperdensidad en el globo ocular, o sea, en el humor vítreo, y en el caso de la reso, pues un aumento de la señal, como hemos visto, de la intensidad de señal, como hemos visto en nuestros estudios, y además se podría observar el realce periescleral de la grasa y bueno, pues como hemos visto un poco al principio. Luego, si se presentan ya colecciones intraconales, subretinianas o subcoroideas, pues perineuritis y afectación más extensa, pues ya esto es más indicativo de que la enfermedad está avanzando, y la fase tardía pues está más relacionada con los hallazgos irreversibles que se producen tras las complicaciones de esta enfermedad. En cuanto al tratamiento, pues requiere un tratamiento agresivo, a veces incluso inyecciones intravítreas o vitrectomía en los casos más graves. El diagnóstico diferencial, pues debemos tener en cuenta procesos inflamatorios orbitarios, tanto infecciosos como no infecciosos, como hemos visto en las últimas preguntas, y es muy importante ayudarnos de la clínica y de los antecedentes del paciente. Las complicaciones que se pueden producir pues son los accesos intraoculares, síndrome compartimental orbitario, desprendimiento de retina, trombosis de los senos cavernosos y la tisis bulbis. Este es precisamente un corte de un TAC realizado a este mismo paciente 2 años después por otra causa, donde se ven los cambios en el globo ocular izquierdo en relación con una tisis bulbis. Y bueno, es todo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna apreciación? Pues continuamos al siguiente caso, que lo va a presentar Andrés Javier Barrios López, del Hospital Universitario La Paz. Bueno, soy Andrés, del Hospital Universitario de La Paz. En el anterior. Cierra. ¿Ese es el tuyo? Cierra. No. Están ahí. Presentación oral. Bueno, el quinto ahí. Javier. Mira a ver si es el correcto. ¿Es el correcto? Sí. Ejecuta, ya está. Ya. Y este es el caso. Se trata de una mujer de 38 años, quien acude por ojo rojo izquierdo de 3 meses de evolución, que se acompaña desde hace una semana de dolor, proptosis, diplopia y visión borrosa. No tiene ningún antecedente de interés para el caso y en el examen físico se encuentran signos vitales normales y está febril. En el examen ocular se ve edema palpebral, quemosis y proptosis izquierda, disminución de la agudeza visual, diplopia con restricción a la látero e infraducción y aumento de la presión intraocular izquierda. Se realiza un fondo de ojo en donde se encuentran hemorragias en periferia retiniana, vasos arrosariados y edema macular y papilar. En la analítica no tenía alteraciones. Entonces se realiza un TAC con contraste y estos son los hallazgos. En la imagen axial vemos que la paciente tiene proptosis y luego en la axial y coronal vemos aumento de tamaño y desflecamiento de músculos extraoculares, sobre todo del músculo recto interno y trabeculación de la grasa orbitaria izquierda. En la imagen coronal señalada por la flecha amarilla también vemos dilatación de la vena oftálmica superior izquierda. Entonces viene la primera pregunta. De los siguientes, ¿cuál es el diagnóstico diferencial menos probable? A, celulitis orbitaria, B, linfoma, C, oftalmopatía distiroidea en fase fibrótica o D, enfermedad inflamatoria orbitaria, patrón difuso de miositis. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir, no vaya a ser que me enamore aún más de ti.
Pues es la C, oftalmopatía distiroidea en fase fibrótica, y ya vamos a ver por qué. Entonces, con este patrón de afectación y las características que vemos en la imagen, debemos hacer un diagnóstico diferencial que incluya una inflamación orbitaria idiopática, y también por la afectación de los músculos extraculares debemos tener en cuenta la orbitopatía distiroidea, y por la afectación difusa también entidades como la celulitis y el linfoma. Este es un cuadro comparativo con la clínica y los hallazgos por TC de todas las opciones que vimos anteriormente en la pregunta. Entonces, la celulitis orbitaria es un proceso más agudo que el que cuenta la paciente, es unilateral, puede producir dolor, quemosis y proptosis, así como diplopia, disminución de la agudeza visual, como lo tiene la paciente, aunque por lo general vamos a ver un foco infeccioso o traumático, que no lo vemos en las imágenes, ni tampoco lo refiere. En el TC podemos ver inflamación e hiperrealce de estructuras orbitarias, no respeta las inserciones musculares y puede mostrar componente o no de partes blandas. El linfoma es un cuadro más insidioso que el que presenta la paciente, es unilateral en 75%, y aunque por lo general no produce dolor, puede producirlo. También se puede presentar con quemosis, proptosis y diplopia, y puede mostrar inflamación de estructuras orbitarias en el TC, y lo diferencia del resto en que el realce por lo general es leve. No respeta las inserciones musculares y puede mostrar componente de partes blandas. En la inflamación orbitaria idiopática, ya sea miositis o un patrón difuso, es un cuadro un poco subagudo, es unilateral en el 95%, puede presentar dolor, quemosis y proptosis y diplopia, como la paciente. En las imágenes vemos inflamación hiperreal de estructuras orbitarias que afectan las inserciones musculares, sobre todo el músculo recto lateral que hemos venido repitiendo, y puede mostrar o no un componente de partes blandas. En la orbitopatía distiroidea, primero que todo es muy poco frecuente de que se presente, que debute como una orbitopatía distiroidea sin un síndrome tiroideo generalizado. Luego es un cuadro bastante más insidioso, y la afectación por lo general es bilateral y simétrica, hasta en un 85% de los casos. Aquí hacemos una distinción entre la fase inflamatoria y la fase fibrótica. En la fase inflamatoria nosotros podemos ver dolor, quemosis, y también podemos ver en el TC inflamación hiperrealce de estructuras orbitarias, que es más frecuente en el músculo recto inferior, como lo dijimos anteriormente. Pero en la fase fibrótica, que fue la que pusimos como opción, por lo general lo que se ve es un aumento de la grasa, orbitaria, y los músculos vamos a ver adelgazados y con infiltración grasa. Entonces yo creo que sería la opción menos probable en este caso, ¿vale? Entonces se le hizo una resonancia magnética, aquí vemos un T2 con saturación de la grasa, y lo que vemos en la imagen axial y coronal es, en la axial vemos proptosis, y luego en la axial y coronal tiene un aumento de tamaño de los músculos extraoculares, sobre todo el superior, medio inferior, medial e inferior, y edema orbitario. En la siguiente imagen, que es la de la derecha, señalada por la flecha roja, vemos una alteración de la señal y dilatación de la vena oftálmica superior izquierda, que podría estar en relación con un flujo enlentecido o una trombosis. Este es el T1 con saturación de la grasa y gadolinio. Vemos que en la imagen axial y coronal hay un hiperrealce de los músculos extraculares y de la grasa orbitaria, y aparte de eso vemos dilatación de vasos orbitarios izquierdos señalado por la flecha roja. Entonces, esto es un cuadro que nos dice qué diagnóstico diferencial debemos tener en cuenta en la resonancia cuando vemos aumento de tamaño de los músculos extraculares. Entonces, dentro de eso, vemos que tenemos la fístula carotido cavernosa y otras entidades que ya mencionamos anteriormente, en donde vemos que, aparte, puede presentar una dilatación de la vena oftálmica superior. Entonces, ante estos hallazgos y la clínica que presentaba la paciente, recordemos que habían unos vasos arrosariados y que teníamos rayas retinianas, la primera sospecha diagnóstica es que sea una fístula carotido cavernosa. Entonces, se le hace una angioresonancia, en donde vemos imágenes axiales sucesivas, donde vemos una engorgitación de una rama de la arteria meningea media que drena la vertiente anterior del seno cavernoso izquierdo, que se encuentra en la imagen de la derecha señalada por la flecha amarilla. Entonces viene la siguiente pregunta: ¿qué tipo de fístula observamos en la imagen? A, directa tipo C de Barlow; B, indirecta tipo C; C, directa tipo A; o D, indirecta tipo A. Ahí. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder.
Vale. Bueno, lo primero es que la tipo A es la única directa y la opción que contiene la tipo A, que es la D, dice probable fístula indirecta, entonces ya queda descalificada. Y luego en la imagen estamos viendo que hay una conexión por una rama de la arteria meningia media, por lo tanto consideramos que es una fístula indirecta. Y de las opciones que quedan, la única indirecta es la B. Y decimos que es tipo C de Barlow porque la conexión es a través de una rama de la meningia media, una rama dural, que vendría de la carótida externa, ¿vale? Entonces, para los que saben leer angios, esta sería una angiografía donde se muestra la fístula del seno cavernoso, y para los que no sabemos como yo, esta es la imagen estática en donde vemos la fístula carotidio cavernosa indirecta tipo C de Barlow de bajo flujo a través de una rama dural de la arteria meningia media que drena, esa rama sería la señalada con la flecha amarilla en la imagen de la izquierda. Y luego vemos que va a drenar la vertiente anterior del seno cavernoso izquierdo, que sería el bolsón más oscuro que vemos señalado con la flecha roja. Y a la derecha tenemos el control tras una actitud terapéutica conservadora con compresiones carotídeas y hipotensiones oculares sin observar la fístula. O sea, al final se terminó curando. Aquí tenemos el angio con una proyección lateral, en donde vemos que, aparte de la información que dijimos anteriormente, esa fístula va a drenar hacia la parte más anterior del seno cavernoso, que se encuentra compartimentalizado y por eso no va a la parte más posterior. Está señalado por la flecha roja. Hacia la derecha de ese bolsón vemos reflujo hacia la vena oftálmica inferior, pero no vemos reflujo a la vena oftálmica superior, que podría estar en relación con trombosis. Recordemos que en la resonancia previa veíamos una alteración en la intensidad de señal de la vena oftálmica superior que sugería o flujo lento o que fuera una trombosis. Bueno, y la otra imagen que sería la comparativa después del tratamiento conservador que se hizo en donde ya no está la fístula, ¿vale? Entonces, la fístula carotidio cavernosa es una comunicación entre la circulación carotidia y el seno cavernoso. Epidemiológicamente podemos decir que las directas, lo más frecuente es que sean secundarias a un traumatismo craneoencefálico y en hombres jóvenes, mientras que las indirectas generalmente son espontáneas y se presentan en mujeres. Predispone a enfermedades como el síndrome de Ehlers-Danlos y displasia fibromuscular. La presentación clínica, lo más frecuente es que se presente exoftalmia unilateral pulsátil hasta un 75%, pero luego también puede haber quemosis y hemorragia subconjuntival, pérdida de la agudeza visual progresiva hasta un 32%, y estos son hallazgos que se presentan sobre todo cuando hay reflujo hacia las venas oftálmicas. Luego, cuando hay reflujo hacia el seno petroso, podemos tener también tinnitus pulsátil o paresia de nervios craneales como el 3, el 4, las ramas 1 y 2 del quinto y el sexto. Y cuando hay reflujo al seno esfenoparietal y dilatación de las venas corticales, podemos ver incluso aumento de la presión intraocular y se puede presentar hasta una hemorragia subaracnoidea en 5% de los casos. La clasificación la vamos a hacer dependiendo del flujo, si es lento o rápido. Recordemos que en nuestro caso era un flujo lento que incluso se trombosó la vena oftálmica superior. Según la etiología que ya hemos mencionado, traumática o espontánea, y la anatomía, que la vamos a dividir en directa o indirecta. La directa sería tipo A, en donde precisamente existe una conexión directa entre la arteria carótida intracavernosa y el seno cavernoso y que por lo general son traumáticas, o espontáneas en caso de que sea una ruptura de un aneurisma, y luego tenemos las indirectas tipo B, que sería una conexión a través de ramas de la arteria carótida interna, mientras que la C sería a través de una rama de la meningia que viene de la arteria carótida externa, mientras que las indirectas tipo D sería una mezcla de las dos anteriores. Entonces, las etiologías, dijimos que las directas lo más frecuente es un traumatismo y en segundo lugar una ruptura de aneurisma. La indirecta, lo más frecuente es que sea por una trombosis de seno cavernoso, pero también se puede presentar en embarazo, cirugía y sinusitis. Hallazgos por imagen, yo creo que ya lo hemos mencionado. Además de ello, cabe resaltar que en la ecografía Doppler podemos ver un flujo venoso de venas oftálmicas arterializado y que luego del tratamiento tenemos manejo conservador para aquellas que sean de bajo flujo indirectas, que consiste en compresión sobre el bulbo carotidio y manejo sintomático del paciente con un éxito hasta un 30%. Y luego un manejo endovascular en los que falla el manejo conservador o que no esté indicado, ya sea porque el paciente tiene mucha arteriosclerosis, tiene hipersensibilidad del bulbo
o tiene alguna trombofilia. También en los casos en que esté indicado hacer directamente un tratamiento endovascular. Aquellas pacientes que tengan hemiplegia o que tenga dilatación de las venas corticales, que tenga una pérdida de visión progresiva, que tenga un aumento de la presión intraocular progresiva, entre otros. O si no, en los que fallan. Y luego está la embolización transarterial, que se hace en las directas e indirectas, o transvenosas solamente para las indirectas. Y luego tenemos la cirugía en los que falla el manejo endovascular. Muchas gracias. Bueno, este caso realmente lo hemos traído, es un caso nuestro del hospital para plantear diagnósticos diferenciales, ¿no? Las fístulas carotido-cavernosas debéis de tener en cuenta siempre con la patología vascular cuando aparece un paciente con una proptosis aguda. ¿Vale? En este caso, esta paciente fue etiquetada desde el inicio como un pseudotumor inflamatorio, ¿no? Había muchos cambios inflamatorios en la afectación, vamos, en la órbita izquierda y se etiquetó así. Pero no hicimos caso a lo que nos decía el oftalmólogo. La paciente tenía mucha inyección conjuntival, quemosis, tenía las imágenes en cabeza de medusa, ¿no? en la exploración del fondo de ojo. Esos hallazgos son casi diagnósticos de una fístula carotido-cavernosa, que es lo que teníamos que haber pensado desde el inicio. Y después, respecto a las características de imagen, es todo lo que veis de engrosamiento muscular, trabeculación de la grasa, son secundarias a la congestión venosa, por lo tanto, estos hallazgos pues son inespecíficos. Lo que quiero recalcar es que realmente tenemos que tener en cuenta siempre cuando, a la hora de informar, todo lo que nos digan las de exploración clínica y lo que nos está diciendo el oftalmólogo, ¿no? Si no, las pruebas de imagen no tienen mucho sentido, ¿vale? Que hay que encuadrarlos siempre todos los hallazgos en conjunción, ¿no? Nada más. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Bueno, pues entonces pasamos al último caso de esta reunión, que va a estar presentado por Clara Romero Martínez y que viene del Hospital de Móstoles. Hola, buenas tardes. Soy Clara Romero, soy R3 del Hospital de Móstoles y os voy a contar el último caso. Se trata de un varón de 31 años que acude a la urgencia por diplopia y dolor con parestesias en región periorbitaria temporal izquierda de aproximadamente un mes de evolución, sin otros antecedentes relevantes. Se le pide un TAC craneal y estas son las imágenes que obtenemos. Os amplío la ventana de parénquima un poco más y esta es la primera pregunta. ¿Cuál es la respuesta correcta? A. Se observa una masa de densidad partes blandas en la órbita izquierda de localización únicamente extraoconal. B. La lesión parece depender de la glándula lacrimal izquierda, fundamentalmente del lóbulo orbitario. C. Se observa una lesión lítica, ósea lítica, expansiva, que se origina de la pared lateral de la órbita. D. No se evidencia afectación de la musculatura extraocular ni del globo ocular. E. La afectación bilateral sugiere proceso inflamatorio, a descartar síndrome de Sjögren. ¿Podéis contestar? Vale, pues efectivamente la respuesta correcta es la B. Se trata de una lesión de la glándula lacrimal izquierda. Os pongo unas imágenes para recordar un poco la anatomía básica de esta glándula. Es una estructura con morfología de almendra que se localiza en el aspecto superolateral de la fosa, o sea, en la fosa lacrimal, el aspecto superolateral de la órbita. Mide aproximadamente 20 por 12 por 5 milímetros, aunque esto es variable entre individuos, y está compuesta fundamentalmente por dos lóbulos que están separados por el asta lateral de la aponeurosis del elevador del párpado. Estos dos lóbulos son el de localización más postero-superior, que es el lóbulo orbitario, y el más antero-inferior, que es el parpebral, el lóbulo parpebral. En las pruebas de imagen las vemos así, como unas estructuras isodensas respecto a la musculatura extraocular, simétricas en morfología y tamaño. A veces se pueden distinguir los lóbulos, esto es más fácil en la resonancia, donde se puede ver, como veis ahí, la aponeurosis del músculo elevador del párpado. Más postero superior encontraríamos el lóbulo orbitario y antero inferior el lóbulo parpebral.
Esta es una secuencia con contraste en la que podemos ver cómo existe cierta captación relativamente homogénea. Y bueno, pues ante estos hallazgos que os he comentado, se avisa al oftalmólogo de guardia, que dice que la exploración tiene un sutil esoftalmos izquierdo con leve desplazamiento inferolateral del globo ocular, que en el fondo de ojo no hay alteraciones y entonces nos pide una resonancia. Aquí os muestro un corte coronal en T2. Esto sería un corte axial, T1 con contraste. Aquí el T1 sin. Perdón, el T2 axial y el T1 con contraste. Y esta es la segunda pregunta, indicar la respuesta incorrecta. A. Se confirma la existencia de una masa intraorbitaria localizada en la fosa lacrimal izquierda. B. Se muestra ISO hiperintensa entre 2, hipointensa ante 1 y realza de forma ávida y homogénea tras el contraste. C. Presenta extensión intra y extraconal, afectando al músculo recto lateral y recto superior, sin invadir aparentemente el globo ocular. D. Condiciona importante efecto de masa sobre las estructuras intraorbitarias. Y E. Se observa clara afectación de la musculatura extraorbitaria, la grasa intraconal y del nervio óptico. ¿Podéis contestar? Pues efectivamente la respuesta incorrecta es la última, y es que aunque sí que existe afectación de la musculatura extraocular y de la grasa intraconal, el nervio óptico parece respetado. Existe un claro plano de cribaje con la grasa intraorbitaria, por lo que se descarta en principio la afectación del mismo. Os pongo aquí las imágenes más representativas para que intentéis contestar la siguiente pregunta. Según todos estos hallazgos y el contexto clínico, ¿qué diagnóstico le parece menos probable? A. Adenoma pleomórfico. B. Inflamación orbitaria idiopática. C. Proceso linfoproliferativo. D. Metástasis. E. Carcinoma adenoide quístico. Vale. Bueno, el diagnóstico menos probable es el adenoma pleomórfico o tumor mixto benigno. Aquí os he incluido una tabla donde pues resume las principales masas de la glándula lacrimal, que como ya ha comentado la doctora Marín, se pueden dividir según la estirpe celular en epiteliales y linfoides. Dentro de las epiteliales, la más frecuente es el adenoma pleomórfico, que es un tumor benigno y que no incluiríamos tanto dentro de este diagnóstico diferencial, dado que es una masa de lento crecimiento con bordes bastante bien definidos y que suele presentar remodelamiento óseo, cosa que no ocurre en el nuestro. Todas las demás, como ya habéis visto a lo largo de la sesión, tienen hallazgos muy inespecíficos y habría que incluirlas dentro del diagnóstico diferencial. Así que, bueno, se administraron varios ciclos de corticoides orales para descartar, en principio, el pseudotumor orbitario, pero no respondieron. Entonces, para descartar el proceso tumoral maligno, se hace una biopsia con resultado de carcinoma adenoide quístico. Os pongo la anatomía patológica, la foto, para dar una pequeña pista y que respondáis la siguiente pregunta. Acerca del carcinoma adenoide quístico, señalar la respuesta incorrecta. A. Es la neoplasia epitelial maligna más frecuente de la glándula lacrimal. B. Ocurre comúnmente en la cuarta década de la vida. C. El tratamiento suele ser conservador, siendo útil la braquiterapia con yodo. D. Histológicamente tiene apariencia de queso suizo por sus múltiples espacios quísticos. Y E. Es muy agresivo, produce diseminación perineural y destrucción ósea, por lo que el pronóstico es infausto. ¿Podéis contestar?
Vale, efectivamente, en esta pregunta había dos respuestas contradictorias y el carcinoma adenoide quístico es un tumor muy agresivo. Es verdad que hay algunos autores y algunos artículos que hablan del tratamiento de braquiterapia con yodo 125, pero solamente en el caso de los paliativos son aquellos en los que no se ha asegurado la resección completa del tumor. A todos los demás hay que hacer un tratamiento radical. ¿Qué es lo que se hizo a nuestro paciente? Se llevó a cabo una orbitectomía lateral con resección de los músculos rectos lateral y superior que parecían afectos según las pruebas de imagen. Y estas son las imágenes postquirúrgicas en las que se pueden ver pues los materiales metálicos en el aspecto lateral de la órbita, la ausencia de músculo recto lateral y superior en la órbita izquierda como consecuencia de su extirpación y un endoftalmo también postquirúrgico. Finalmente, meses después, el paciente hizo unas metástasis pulmonares y falleció. Así que, como conclusiones, que las tumoraciones de la glándula lacrimal muchas veces se manifiestan clínicamente con proptosis y desplazamiento inferomedial del globo ocular, que pueden producir también diplopia y dolor, secundario más bien al efecto de masa, aunque esto a veces es sutil. Que las lesiones más frecuentes de la fosa lacrimal suelen ser las inflamatorio-infecciosas, típicamente de arcudionitis, y en segundo lugar los tumores, el linfoma dentro de las de estirpe linfoide y epiteliales benignas, el adenoma pleomórfico. Que en nuestro caso el carcinoma adenoide quístico es la neoplasia maligna epitelial más frecuente, que es muy agresiva y tiene mal pronóstico y que como tiene características radiológicas inespecíficas, la biopsia es obligada para el diagnóstico definitivo. Y la bibliografía y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta en relación a este caso clínico. ¿No? Bueno, pues un fuerte aplauso para nuestra ponente Begoña Marín de la Paz, a todos los residentes que han colaborado y han hecho un esfuerzo muy grande en presentar todos estos casos, todos tan ilustrativos. Y bueno, y sin más dilaciones, pasamos a ver quién ha sido el ganador de la sesión de hoy. La persona que más casos ha acertado es el que tiene el mando número 5.727. Así que, por favor, el 5.727. ¿Quién es? Pues bájate aquí con nosotros, por favor. Un fuerte aplauso. Bueno, pues el ganador ha sido Jorge El Khatib del Hospital Puerta de Hierro y nada, pues entra en el sorteo de una de las 3 becas que vamos a dar a final de año, ¿vale? Pues un fuerte aplauso, enhorabuena. Tarda un poquito, súbete a la 3.